Pues es una bendición siempre estar en la casa de Dios y poder escuchar el consejo de su palabra para nuestro bien. Así es que bienvenidos todos, nos da gusto verles. Algunos les vimos crecer aquí en la iglesia, hoy ya son padres de familia. Pero es una bendición que el consejo de Dios pase de una generación a otra. Es un deber muy importante, pero también urgente, en tiempos en que ya muchos saber de Dios ya no les interesa. Pero por eso el texto aquel famoso de Deuteronomio 6, que hace precisamente a los padres responsables de educar a sus hijos, nos recuerda y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, las repetirás. ¿Se acuerda quién dice? ¿Ya no se acordaron? ¿Sí? ¿A quién dice que hay que repetirlas? A sus hijos, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, las repetirás a tus hijos. Dice, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y las escribirás en tus postes. Es decir, Dios nos recuerda que es urgente. Es urgente siempre enseñar la palabra del Señor. Si queremos que la generación que está creciendo sea una generación no educada, sino temerosa de Dios, entonces necesitamos enseñarles que ese Dios existe. Y que, como dice Hebreos 11:6, es galardonador de cuantos lo buscan. Entonces, entramos en un terreno muy complicado, porque para poder enseñar a nuestros hijos necesitamos tiempo. Y a veces la queja de muchos padres es, pues no tengo tiempo. Por eso los llevo a la iglesia, para que les enseñen. Bueno, pero el maestro no es el papá y la maestra no es la mamá. Los maestros son solo auxiliares en la preparación espiritual de la familia. Pero en el hogar somos nosotros los padres los que debemos enseñar. Y pues ni modo, ¿verdad? Habrá que sacar tiempo del tiempo para hacer lo que debemos, porque no solo requiere tiempo, también requiere compromiso, ¿verdad? Compromiso, porque el poder enseñar a nuestros hijos va más allá incluso de las cuestiones materiales, porque es cierto, hermanos, que hay que proveerle a los hijos, y eso es muy importante, ¿verdad? Proveerles todo lo que necesiten, es nuestra obligación como padres. Pero la provisión más grande para los hijos no es unos tenis de 3,000 pesos, ni pantalones de 1,500, ni ropa cara, ni escuelas donde les enseñen 20 idiomas. No, la necesidad más urgente de nuestros hijos es conocer a Dios. Porque nosotros no vamos a estar siempre con ellos, nos vamos a morir. Y se van a quedar ellos. Y deseamos que se quede una generación que ayude a sus compañeros, a sus amigos y demás a conocer a Dios también. Pero no vamos a hablar de ello, no se preocupe, vamos a ir al texto de la escritura que tenemos para hoy. Es 2 Corintios 12, 2 Corintios capítulo 12, versos 5 a 7. 2 Corintios 12, 5 a 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos 5 a 7. Si ya lo encontró, le voy a invitar a que me acompañe a leer el texto de la palabra de Dios. Voy a leer desde el verso 1 y me acompaña a leer los versos 5, 6 y 7. En voz alta, por favor. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Juntos, del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén. El carácter cristiano en todos los aspectos de la vida debería estar enmarcado dentro del agrado de Dios, porque ninguna conducta soberbia u orgullosa cabe en el corazón de Dios, y Él, es decir, Dios, de ser necesario, dispondrá las formas, los medios, los métodos necesarios para ayudarnos a mantenernos humildes, si es lo que necesitamos para estar dentro del agrado de Dios cada día. El tema de esta reflexión es la metodología soberana de Dios. Pablo ha estado tratando de hacer entender a sus hermanos corintios, que es la carta que estamos estudiando, que él particularmente no era un hombre soberbio, que no era un hombre orgulloso, ni ninguna otra cosa parecida. Recordemos que él ha dicho que está dispuesto a aún actuar de esta forma y a mostrarse así, no porque él quiera recurrir a esa forma de vida o adoptar un carácter que no es el suyo ahora en Cristo, que lo fue sin Cristo, pero ya no lo es. Dios cambió a Pablo de ser el hombre que era al que ahora podemos encontrar en las cartas, particularmente en el libro de Hechos. Entonces, Pablo pues no era un hombre soberbio, ni orgulloso, ni nada que por el estilo. Ya sabemos que Pablo, si hubiera querido, podría haber presumido de todos sus logros ministeriales, pero él había tomado una decisión trascendental y definitiva. La decisión que Pablo había tomado era que él no quería tomar lo que era de Dios, es decir, la gloria, la honra y el honor que solo Dios debe recibir en el trabajo dentro de la iglesia, en el trabajo ministerial, en este caso hablando de él como un pastor, un misionero, un apóstol. Él no quería lo que a Dios le pertenecía. La gloria, la honra y el honor le pertenecen a Dios. Entonces Pablo había decidido que aun cuando él hiciera lo que hiciera, trataría de que la gente no lo viera a él, sino viera a Jesús, quien era el personaje más importante en la vida de Pablo. Plantó varias iglesias, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, imagínense. Visitó a muchas personas, instruyó a muchas gentes, ocupó muchas horas, días para poder instruir a las personas que habían conocido al Señor. Decidió realizar diversos viajes misioneros, decidió alcanzar lo más posible con el mensaje de salvación, y visitó a las iglesias que había plantado en diversas ocasiones, porque su deseo era que las iglesias no quedaran desamparadas en cuanto a el cuidado pastoral, sino que él pudiera tratar de ayudar a los hermanos a crecer en la fe, y estableció en general en las iglesias pastores, ministros, para que cuidaran de la grey de la obra del Señor. Así es que, como usted puede ver, Pablo fue un hombre trabajador, fue un hombre que en realidad gastó su tiempo y se gastó a sí mismo en el servicio a Dios. Y Pablo no presumió nunca nada de esto. Cuando usted lee, por ejemplo, las cartas de Pablo, o en particular el libro de Hechos, usted jamás va a encontrar a Pablo hablando de él siempre. En algunas ocasiones lo vemos dando su testimonio personal, porque hubo necesidad de hablar frente a reyes, frente a personas, frente a la comunidad, acerca de lo que Dios había hecho en su vida y de cómo él había servido al Señor. Pero Pablo generalmente no presumía sus logros, no presumía su trabajo, no presumía lo que él había logrado para la obra de Dios. No, ni siquiera, como vimos la semana pasada, hermanos, había hablado acerca de esa experiencia tan particular que Dios le había dado a él, esencialmente 14 años atrás,
¿se acuerda? Dijo Pablo, hace 14 años en el verso 2, conozco a alguien, ni siquiera dice yo, siempre se pone en tercera persona, en segunda persona, nunca dice yo fui esto, yo hice esto, yo vi aquello. No, Pablo dice, conozco a un hombre, que en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no sé, Dios lo sabe, fue llevado hasta el tercer cielo. Este hombre fue llevado al paraíso mismo. A 14 años habían transcurrido desde que Pablo había vivido esa experiencia y jamás Pablo había hablado de ello hasta ahora. Así es que, como usted puede ver, y estará de acuerdo conmigo, creo que sí, Pablo no era pretencioso diciendo, es que yo sé muchas cosas, yo he hecho todo esto, incluyendo un viaje al paraíso. Y nadie puede presumir de eso excepto yo. Pablo nunca dijo eso. Ahora lo hace por la necesidad que implicaba en ese momento el hecho de poder demostrarle a los corintios que él, pudiendo haber presumido de cosas como estas, no lo había hecho, pero lo hace ahora no para presumir, sino para demostrar que él, habiendo tenido una experiencia tan especialmente formidable y tan singular, no necesitaba de estas cosas para poder impactar a nadie, impresionar a nadie. No, él no necesitaba eso. Pablo, al escribir a los romanos, ya casi al final de la carta, en el capítulo 15, al comentar lo que Dios ha hecho por medio de él, dice así en los versos 17 a 19 de Romanos capítulo 15: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría, dice Pablo, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y luego en el verso 19 dice Pablo: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Yo no he visto otro texto en las Escrituras donde Pablo vuelva a decir lo mismo. Yo no he encontrado otro texto ni en Hechos ni en las cartas de Pablo donde Pablo dijera algo parecido, pero aquí lo hace por alguna razón. Si pudiéramos llegar a la carta y leer el contexto allí en Romanos capítulo 15, veríamos que Pablo no está presumiéndole a los romanos lo que ha hecho, no, está hablando acerca del servicio que ha obrado Dios por medio de él. Por eso lo deja claro desde el principio en el verso número 17, cuando Pablo dice, por medio de Cristo Jesús. Entonces, todo lo que Pablo había hecho, lo había hecho en el poder de Dios. Él nunca se apropia del resultado para decirle a la gente, es que yo soy un gran hombre, yo he alcanzado grandes resultados, me he propuesto metas y las he sobrepasado. No, Pablo nunca ha hablado de sí mismo de esa manera. Así es que no recuerdo otro texto en la Biblia donde Pablo dijera acerca de las cosas que había hecho, porque jamás gritaba a los cuatro vientos lo que hacía. No lo hacía. Trataba de ser tan humilde Pablo que prefería callar el resultado de su trabajo. Como dije la semana pasada, fue Lucas, el escritor de Hechos, quien registró todo lo que tenemos en el libro de los Hechos desde el inicio de la obra del Señor, en la aparición del apóstol Pablo en su conversión en el capítulo 9 hasta el final en el capítulo 28, y todas las cosas que Pablo hizo. Es Lucas el que registra eso, pero Pablo nunca le dice a Lucas, oye, acuérdate de escribir todo eso porque quiero que la gente sepa lo que yo he hecho. Nunca le dijo Pablo eso a Lucas. Lucas lo registró inspirado por Dios, ¿verdad?, para que quedara un registro de lo que Dios se había hecho por medio de sus siervos y no esencialmente por medio de Pablo. Pablo solo era un siervo de tantos. Así es que jamás Pablo entonces presumió nada que hubiese hecho. Pero Pablo nunca registró entonces todo el trabajo que había realizado. A él no le interesaba que quedara registrado nada de lo que hacía. Lo que a él le interesaba era que la gente conociera a Dios y que tuviera una experiencia personal con el Señor. Por eso entonces en el verso número 5 que ya leímos, dice Pablo entonces, del tal hombre, dice Pablo, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo hace una bien marcada diferencia entre el tal hombre, como dice en el verso 5, y el de mí mismo, que también menciona en el verso número 5.
El tal hombre es el mismo, al igual que el de mí mismo, ¿verdad? Lo dice de esta manera para referirse a él de dos formas distintas. Solo que al decir él en el verso número 5 al principio, el tal hombre, Pablo quiere puntualizar su experiencia de haber sido llevado al cielo, como lo dijo en el verso número 2, y ver las maravillas de aquel lugar que un día, hermanos, será nuestro hogar definitivo y eterno. Cuando Pablo dice del tal hombre, de ese sí me voy a gloriar, Pablo está tratando de identificar en este caso, o de identificarse él, en este caso, con la gente, diciendo, bueno, puedo gloriarme de ese hombre, porque a ese hombre Dios le ha dado la bendición de ver cosas extraordinarias, y a ese hombre que era él, Dios le ha permitido alentarse con las cosas que Dios le permitió ver y oír para poder continuar haciendo el trabajo que le correspondía hacer. Pablo pasó, hermanos, por diversas etapas en su vida, etapas en las que a veces el Señor mismo se le tuvo que aparecer para decirle, Pablo, no te desanimes, tengo mucho pueblo en este lugar, Pablo, aliéntate, porque Pablo, igual que cualquier otro ser humano, pasaba a veces por etapas complicadas, como lo vimos ya en el capítulo 11, tantas veces Pablo sufrió que a veces tenía miedo de perder la vida. Y no es que Pablo, hermanos, no quisiera morir, porque como lo vamos a ver la otra semana, si Dios lo permite, no lo vamos a ver hoy, pero la otra semana sí, Pablo, hermanos, tenía mucho que esperar si partiera de esta tierra. Tenía mucho aliento, mucho gozo, mucha emoción por ir a donde él ya había estado, porque Dios ya le había permitido ver el lugar donde él y todo creyente en el Señor va a estar, como para no desear morir. No sé, cuando uno hace un viaje, ¿verdad?, de paseo, si uno ya conoce el lugar y le gustó y quiere regresar, pues se emociona porque ya sabe a dónde va a llegar. Pero si no ha ido a ese lugar y tiene el deseo de viajar y dice, ya investigué y parece que el lugar está muy bonito, y lee todas las cosas que le ofrecen ahí en el paseo, el lugar donde quiere ir a pasear, está emocionado porque ya quiere estar ahí, ¿verdad?, y divertirse y disfrutar del lugar. Bueno, imagínese a Pablo que ya había estado en el paraíso. Imagínese a Pablo que había estado en el hogar del Padre Celestial, al cual el Señor le había dicho, mira, Pablo, esto es lo que es tuyo y lo que es de todo creyente en mí, que ha creído en mí. Así es que aliéntate, Pablo. Así es que cuando Pablo, por ejemplo, en Filipenses 1 dice, y se acuerda usted, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y luego dice, pero el morir es ganancia. Lo hace con el hecho de que la vida en el Señor aquí en la tierra, por difícil que parezca ser a veces, hermanos, por complicada que suele ser para muchos, no es nada, como dije la semana pasada también, hermanos, no es nada, porque esto es momentáneo. Esto solo es leve, aunque dure años, porque lo que nos espera en el Señor, y Dios nos lo ha dado en el Señor por haber creído en Él, es definitivo, es perfecto, es hermoso y no tiene forma de explicarse. No tiene forma de explicarse. Entonces Pablo dice, bueno, de ese hombre me puedo gloriar, porque a ese hombre Dios le dio la bendición de ver, para que se aliente y continúe haciendo el trabajo. Pero de mí mismo, dice Pablo, no me gloriaré, porque el trabajo que hago aquí en la tierra no es para la gloria de Pablo, es para la gloria de Dios. Así es que de ese hombre que trabaja, que se cansa, que fue latigado, que fue apaleado, que fue apedreado, que vivió muchos peligros, de ese, dice Pablo, no me voy a gloriar, porque para eso está, para servir al Señor, para dar su vida por el Señor si es necesario, y no tengo por qué llenarme la boca diciendo lo que he hecho, porque lo he hecho para el Señor. Si la gente lo reconoce, si la gente lo llega a saber, qué bueno, pero no es mi afán, dice Pablo, que la gente sepa lo que hago. Mi deseo es glorificar a Dios con mi servicio, con mi trabajo y aún con mis sacrificios, si fuera necesario que por el servicio al Señor perdiera la vida. Pareciera que Pablo estaría dispuesto a hacerse notar. Si uno lee el texto sin tratar de entenderlo, parece que Pablo está como buscando hacerse notar, pero no es así. Cuando vemos todo lo que Pablo hizo, y cuando vemos cómo Pablo puede, después de 14 años, decir,
que él pudo ver la gloria de Dios y estar en la casa del Padre y conocer el paraíso de Dios, donde el Señor ha preparado una morada para nosotros los hijos de Dios. Pudiera ser que Pablo quiere hacerse notar, pero no es así. Ya Pablo dijo que esa experiencia había sido algo que sucedió hacía mucho tiempo atrás, verso 2, lo cual indica, hermanos, que aunque pudo presumir de esa experiencia en el Señor, no lo había hecho, porque Pablo no buscaba ninguna presunción personal, por lo menos en esta etapa, desde su encuentro con Cristo, Hechos capítulo 9, hasta ese instante en que Pablo dice a los corintios: conozco a un hombre que hace 14 años, y en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, fue llevado hasta el tercer cielo. Pablo no había tenido necesidad de hablar de ello, porque Pablo no buscaba que la gente hablara bien de él, que la gente le diera un aplauso, que la gente le halagara por todas las cosas que él había hecho. No, de ninguna manera. Él no buscaba excusas ni razones para dejar que la gente le pusiera en una posición de honor, como para fijarse en él y desviar su mirada del Señor y hacerse un seguidor de Pablo. No, Pablo no buscaba discípulos, Pablo no buscaba seguidores, Pablo buscaba gente que entendiera el mensaje de salvación, lo pudiera aceptar por fe y hacerse un seguidor del Señor. Entonces, él no buscaba en este sentido excusas ni razones para dejar de servir al Señor. Y como ya leímos en Romanos 15, 17 a 19, en su corazón él siempre sentía una especie de obligación y deuda para con los no cristianos, porque deseaba que la verdad del Señor impactara el corazón de la gente que estaba siempre a su alrededor. Por eso, cuando usted lee Hechos, puede ver a un Pablo que no buscaba tiempos para estar descansándose, que no buscaba tiempos para no servir, que andaba buscando pretextos para quedarse encerrado y decir: pues ya no hago nada, ya mejor me dedico a descanso, porque ahí sé mucho. No, Pablo no buscaba estas cosas, hermano. Pablo estaba tratando de servir todos los días a su Señor, hasta el último momento de sus fuerzas físicas, para traer a muchos a los pies de Él, a los pies de Cristo. Como ya vimos en su momento en 1 Corintios 9, 16, Pablo dejó claro esto. Pues si no anuncio el Evangelio, dijo Pablo, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, dijo Pablo, necesidad. Y concluye este verso 16 de capítulo 9 de 1 Corintios diciendo Pablo: y ay de mí si no anunciare, dice Pablo, el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, Pablo, hermano, no era un arrogante, presumido por todos sus logros ministeriales. Y mire que Pablo tenía mucho de qué presumir de verdad. Solo era algo, todo lo que él hacía a diario, algo que él le ofrecía a diario al Señor y a quien él servía con todo su corazón. Alguien por quien él se gastaba todos los días, sin protestar y sin esperar nada más que una nueva oportunidad para volver a servir a su Señor. Pablo dice pues que de lo que él sí se sentía orgulloso era de sus obligaciones en el Señor, de lo que él tenía que hacer para su Señor y que no se cansaba de hacer porque estaba puesto para ello. Tampoco Pablo se sentía orgulloso de sus debilidades. No, Pablo, hermanos, de alguna forma sabía que todos sus dolores, todos sus sufrimientos y todo lo que había pasado por servir al Señor era resultado natural de alguien que se entrega al Señor y lo hace de todo su corazón. Así es que Pablo dice, pues, de mis debilidades. Y cuando habla de sus debilidades hace referencia a su condición humana, sus limitaciones humanas, y no de sí mismo. Aunque Pablo era un hombre, hermanos, bastante bien preparado, él prefirió cada día depender de su Señor, como ya lo dijo en esta segunda carta, en el capítulo 3, verso 5, cuando dijo: no que seamos competentes por nosotros mismos, sino como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo sabía pues que todo lo que él podía hacer y daba al Señor, se lo daba de corazón, y que como lo daba de corazón, lo que él esperaba no era
que Dios le reconociera en público, sino que Dios le renovara la oportunidad para poder servir al Señor, porque él en el Señor se hallaba competente, fuerte, para poder seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento. Pablo dice entonces el verso número 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría, dice Pablo, la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Gloriarse de algo, dice Pablo, de lo que sea, implica en un momento dado, hermanos, el profundo deseo de llamar la atención hacia uno mismo. Cuando una persona es presumida, cuando una persona es orgullosa, cuando una persona es arrogante, lo que está haciendo es gritar, mírenme, mírenme. Para eso hace lo que hace y se comporta como se comporta. Quiere llamar la atención a sí mismo, lo cual, en el caso de Pablo, hermanos, se rehusaba a hacer. Él quería que la gente, en vez de verlo a él, viera a Cristo, ¿verdad? Que se fijara en su Señor y que vieran en Cristo la oportunidad para un cambio de vida, para un perdón de pecados y una salvación eterna. Entonces, Pablo no quería que lo vieran a él, quería que vieran a su Señor. Pablo sí quería gloriarse, pero no en sus logros, ni en sus sufrimientos, sino en el Señor. Entonces, aquí en 2 Corintios 10:17, Pablo ya había dicho, mas el que se gloría, dice Pablo, gloríes en el Señor. Si te vas a sentir orgulloso de algo, siéntete orgulloso de lo que tienes en el Señor. Si te vas a sentir vanidoso, por decirlo de esta forma, pues siéntete vanidoso de lo que has alcanzado en el Señor, de lo que Dios te dio, porque cualquier cosa que puedas tener en la tierra, alcanzar en la tierra, obtener en el mundo, pues o se desgasta, se envejece, o se lo roban, o se pierde. Pero lo que Dios te ha dado es eterno, te pertenece y nadie te lo va a quitar, y te lo vas a llevar contigo cuando te vayas de este mundo. Por eso Pablo dice que el que se gloríe, gloríes en el Señor, porque lo que Dios nos ha dado en verdad es nuestro y nadie nos lo va a quitar. Por eso, hermanos, cuando un creyente deja de perseverar en el Señor y empieza a perder la sensación, el gozo de la presencia de Dios en su vida, no puede decir, de acuerdo a la Escritura, no puede decir, es que el diablo me quitó el gozo, el diablo me robó. No, el diablo no te puede quitar ni robar lo que Dios ya te dio. Te puede engañar, sí. Te puede hacer ver las cosas de una forma distinta, como para que pienses que ya no tienes lo que Dios te dio. Y entonces hay gente que dice, pues hay que arrebatárselo, hay que quitárselo. No, tú no tienes que quitarle nada a nadie. Dios te lo dio, está allí, pero has dejado de disfrutarlo, has dejado de experimentarlo. El diablo es sutil y es engañador y es padre de mentira y te hace creer cosas que no son ciertas, de modo que puedes empezar a pensar distinto de lo que la Biblia dice, y entonces empiezas a creer que ya no tienes el gozo de Dios, que ya no tienes la paz de Dios, que ya el Espíritu de Dios se te fue y hay que pedirte, Espíritu de Dios, ven otra vez, ven. No, Dios llegó a tu vida una vez y se quedó. Efesios 1:13 y 14. Él es el sello y la garantía de la salvación que tú tienes en Cristo Jesús. Entonces no tienes que pedirle al Espíritu de Dios que venga a tu vida, porque Él vino un día y no se fue. Tal vez lo has metido en el peor rincón de tu corazón. Lo has metido en el peor rincón de tu corazón con tus actitudes, con tu forma de vida, pero ahí está. Lo que hay que hacer es pedirle a ese Espíritu de Dios que retome el control de nuestra vida, que vuelva a ser el centro de nuestra existencia, y entonces experimentar el fruto espiritual que cuando Él está en el lugar donde debe estar, se empieza a experimentar. Pero el diablo no te quita nada. Por lo tanto, entonces, Pablo vuelve a decir, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10:17. Ya sabemos pues cómo Pablo vivía antes de ser cristiano, de ser un seguidor de Jesucristo. Él no era cualquier hombre. Había sido un hombre muy preparado desde niño. Cuando él habla de sí ahí en Filipenses capítulo 2, usted puede ver todas las características que Pablo describe de sí mismo como cualquier persona común y corriente antes de conocer al Señor. Pablo era un doctor en la ley. Era un hombre sumamente preparado. Algunos piensan que el doctorado de Pablo de ese tiempo equivaldría hoy a 2 o 3 doctorados actuales. Imagínense, eso es lo que algunos piensan, ¿no? Que Pablo estaba tan preparado que es como si en este momento Pablo pudiera decir, tengo
3 doctorados. Entonces, Pablo no era cualquier hombre, hermanos. Era un hombre sumamente preparado. Sin embargo, cuando Pablo habla de sí mismo, no dice, aquí el doctor Pablo, no. Pablo siempre habla de sí mismo, y usted, cuando ha leído las cartas de Pablo, Pablo habla de sí mismo diciendo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Quién era un siervo? Un esclavo, un sirviente. Pablo se ponía en la posición de un esclavo en su servicio al Señor. Entonces Pablo, hermanos, podía haber presumido, sí, pero no lo hacía. Por eso él mismo dice que si quisiera hablar bien de sí mismo, lo podría hacer y no estaría mal, porque podría hablar cosas ciertas de él, no como los presumidos que estaban en la iglesia en Corinto, que habían llegado y se habían colado en la iglesia y que estaban hablando de ellos grandes cosas, pero que no eran ciertas. Pablo dice, si yo hablara grandes cosas de mí, no estaría mintiendo, sería la verdad. Pero no lo hago, dice Pablo, porque mi deber y el deseo de mi corazón no es presumir de mí, sino es presumir de mi Señor, es mostrar a Cristo para que todos lo puedan conocer. Evita hablar de Él, porque además Él se conoce a sí mismo y no quería, hermanos, ponerse en el riesgo de volver a ser Saulo de antes, el Saulo arrogante, el Saulo presumido, el Saulo orgulloso, hinchado de éxito, fama y poder. Ese era Pablo antes de conocer al Señor. Cuando nosotros venimos al Señor muchas veces, no digo que sea la experiencia de cada creyente, pero muchos cristianos venimos al Señor hinchados de muchas cosas, ¿verdad? Venimos como ese sapo que se hincha, ¿no? Así venimos al Señor, hinchados de orgullo, hinchados de presunción, hinchados de muchas cosas. Y con el tiempo hemos ido entendiendo que esa no es la forma de agradar a Dios, ¿verdad? Si a alguien Dios, hermano, resiste, ¿verdad?, como dice Santiago 6, es al soberbio, al presumido, al orgulloso, al presuntuoso. A ese es al que Dios resiste. Porque una persona presumida, orgullosa, por la razón que sea, no coincide con la voluntad y el agrado de Dios. No, hermanos. Allá afuera puede ser que muchas cosas puedan ser útiles y podamos presumir de muchas cosas. Si usted tiene estudios universitarios, usted ha logrado algo en la vida y lo puede presumir allá afuera por alguna buena razón, puede que funcione y sea hasta necesario. Pero, hermano, en el reino de Cristo, aquí no. Aquí no. Porque aquí el único que tiene la corona y bien puesta es el Señor. Y el resto solo somos servidores, esclavos, con responsabilidades diferentes unos de otros, pero esclavos todos. Y le he puesto muy seguido el ejemplo, que es el mejor que encuentro, de José en la casa de Potifar. Lo compraron, llegó como propiedad de Potifar a su casa, y aunque José llegó a ser administrador de toda la casa de Potifar, seguía siendo esclavo. Pablo dice, yo podría presumir, pero no lo hago, porque no es mi deseo presumir de nada. Si algo yo pudiera presumir, diría Pablo, es el gran amor de mi Señor por mí. Eso es lo mejor que puedo presumir, la forma en que Dios me vio cuando me encontró, al presumido, al orgulloso, al arrogante, al enemigo de la obra de Dios, y a pesar de todo ello, me vio con misericordia y me tomó y me trajo a la comunión con Él, y me dijo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Mire, hermano, si algo usted y yo sí deberíamos de presumir, es que Cristo está en nuestro corazón. Si algo deberíamos presumir es la forma como Dios nos vio, no con asco, sino con misericordia, amor y bondad, siendo quienes éramos antes de venir al conocimiento de su verdad. Eso sí deberíamos de presumir. Pero otra cosa no, hermano. Otra cosa no. Aquí todos valemos lo mismo. Yo sé que algunos tienen sus títulos universitarios. Sé que algunos han logrado cosas en lo material, gracias a Dios. Pero no lo hace mejor a usted que al que no tiene título universitario, que aquel que no tiene ni en qué caerse muerto. No, como lo dije hace 8 días. Muchos no tenemos ni en qué caernos muertos. La única tierra que tenemos es la que traemos por el aire encima, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Allá tenemos algo que Dios nos ha dado ya en Cristo Jesús.
Y eso, hermano, a mí nadie me lo quita. ¿Y sabe qué? A usted tampoco. Y me puedo morir hoy, o me puedo morir mañana, o dentro de 10 años, y eso sigue siendo mío. Ni aun esto, mire, esto físico, esto, ¿de qué puedo presumir? Por eso, cuando alguien dice, no, pues es que, no, cuando Dios me hizo, rompió el molde. Bueno, está bien, quiérase, ¿no? Estímese a sí mismo, porque tampoco se puede ir al otro extremo de sentirse una lombricita, ¿no? Un bicho. Pues no se vaya al otro extremo tampoco creyendo que es la última coca en el desierto, ¿verdad? Tampoco. Debemos estimarnos. Pablo, escribiendo a los romanos, dice, cada uno debe tener una estima equilibrada de sí mismo. No superior a los demás, sino equilibrada. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso de mí con exceso, empiezo a menospreciar a los demás y a creer que nadie es mejor que yo. Que nadie es mejor que yo. Y entonces sí, ¿verdad? Como dije en alguna ocasión, qué bonito soy, qué chulo soy, como me quiero, ¿verdad? Sin mí me muero y jamás me podré olvidar. Necesitamos tener mucho cuidado de lo que pensamos de nosotros mismos. Pablo decía entonces, sí puedo presumir, pero no lo hago. Porque el único motivo que tengo para presumir sería el gran amor de mi Señor. Pablo elige voluntariamente el camino de la humildad, de la discreción, del anonimato. Él sí sabía lo que el Señor había enseñado y Pablo lo tenía muy presente. Y me refiero a las palabras del Señor en Mateo 11:29, cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué dice el Señor? ¿Se acuerda? Dice, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando un presumido anda por ahí, nunca tiene tranquilidad, porque siempre va a buscar motivos para seguir siendo presumido. Pero el humilde no tiene que preocuparse de nada. Y Pablo, el Señor dijo y Pablo recordaba, el Señor dijo al final, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo no buscaba entonces los aplausos, las palmaditas en la espalda, no buscaba ninguna clase de reconocimiento. Él sabía quién era. Pablo tenía claro quién era. No el doctor, no el fariseo presumido, no. Pablo sabía quién era, un hombre alcanzado inmerecidamente por la gracia y el amor bendito de Dios. Uno que justamente merecía ser echado al infierno, pero a pesar de todo el daño que él había cometido y causado a la obra del Señor, Cristo lo había alcanzado por su gran amor, y eso era todo para Pablo. Eso era todo para Pablo, mis hermanos. En 1 Timoteo 1:12-14 dice de sí mismo Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo no olvidaba, hermanos, quién había sido. Cristo había lavado sus pecados, sí. Pablo había sido acogido por la misericordia de Dios, sí. Pero Pablo, hermanos, siempre tenía presente quién había sido. Nunca olvidó de la porquería de donde Dios lo había rescatado. ¿Y sabe qué? Todos nosotros deberíamos hacer bien, no olvidando lo mismo todos los días. ¿De dónde me sacó a mí Dios? Yo no era un lechado de moralidad, yo no era un lechado de espiritualidad, yo no era un lechado de rectitud y corrección humana. No, yo no era eso. Era un hipócrita el domingo y el diablo el lunes otra vez. Desde el mismo domingo, ya en la tarde yo andaba en las mías. Pero de ahí Dios me sacó. ¿Y a usted de dónde lo sacó? ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15? ¿Cómo regresó ese hijo después de ir a vagar y perder todo lo que el padre le dio? No regresó perfumado y bien vestido, regresó piojoso, mugroso, apestoso. Y cuando el padre lo vio de lejos, corrió a su encuentro. ¿Y qué hizo el padre? Lo abrazó
y lo besó. Cuando Dios lo vio a usted y me vio a mí, viniendo a Él con un corazón quebrantado, deseoso de ser perdonado, hizo lo mismo con usted y conmigo. Nos abrazó y nos besó. ¿No es hermoso, hermano? Dígame, ¿de qué podemos presumir? Pastor, yo oro 36 horas a la semana. Y cuando oro pongo unas piedritas ahí en el suelo para que, mire, se sienta la oración. Yo ayuno, pastor, todos los martes, los jueves y a veces los sábados yo ayuno. Bueno, gracias a Dios. Pero es causa para presumir. Pastor, yo soy el mejor diezmador de la iglesia. Bueno, el Señor decía que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y si vas a buscar a tu Padre, hazlo en secreto, que tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, no hagas las cosas para presumir. ¿De qué puedes presumir? Entonces, Pablo no quería para sí ninguna gloria. No, él no quiere fama ni nada que los hombres le pudieran dar, aunque pareciera ser que lo merecía por todo lo que había hecho. Lo que él sí quería hacer era la aprobación de su Señor, el agrado de aquel a quien él servía incansablemente. Para muchos hermanos, siervos de Dios, la fama es una necesidad. Y usted lo puede hoy encontrar en las redes sociales, ¿verdad? Tantos seguidores tiene ese pastor, bueno, miles lo siguen. Qué bueno, ¿verdad? Eso es lo que, tal vez eso es lo que busca, eso es lo que quiere, ¿verdad? Tener miles de seguidores, decía el Señor, en palabras del Señor, pues ya tienen su recompensa, ¿no? Mateo 6, ya tienen su recompensa, eso es lo que buscas, tener miles de seguidores, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero tiene sus seguidores, qué bueno, la gente lo admira. Yo supe hace tiempo de alguien por ahí que iba a la iglesia porque lo había visto en internet, y era ya famoso y quería estar ahí donde estaba ese pastor famoso. Bueno, qué bueno, vaya y busque a quien admira. No va a buscar a Cristo, no va a buscar el mensaje de Dios, va a buscar al hombre. Entonces, eso es lo que está buscando, eso es lo que va a encontrar. Muchos buscan fama, éxito, aplausos, posición social, posición económica. Buscan tener admiradores que puedan admirarles, puedan aplaudirles. Entonces, ya tienen su recompensa. Verso número 7. Pablo entonces dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ahora sí, Pablo se pone en primera persona: no me exaltase desmedidamente. Dice Pablo: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mucha gente solía entonces, como también suele suceder hoy, admirar a aquellos que aparentemente hacían grandes cosas. En aquel entonces se admiraba a los grandes oradores, hombres que eran carismáticos y que con su apariencia cautivaban la admiración de muchas personas. ¿Podían presumir? Sí. Pero cuando la gente veía ese tipo de personas y seguía a ese tipo de hombres, tenían lo que buscaban simplemente. Materialmente, humanamente, terrenalmente, habían encontrado lo que buscaban, ahí estaba. Como ya vimos, Pablo jamás quiso atraer la atención de las personas hacia él. Por tal motivo, por 14 años, dice Pablo en el verso 2, jamás habló de las visiones y las revelaciones que el Señor le dio a él con exclusividad. Pablo vivía absolutamente convencido de que aquella visión o aquellas visiones y revelaciones no constituían hacia él ningún trato exclusivo. Aunque algunos de los apóstoles, Pedro y Juan, por ejemplo, estuvieron con el Señor, ¿verdad? Estuvieron con él en algunos eventos especiales. Los apóstoles particularmente fueron quienes vieron al Señor resucitado en primera instancia. Juan, ¿verdad?, tuvo revelación de Dios y pudo ver cosas que usted puede leer en Apocalipsis. Pablo dice: yo, Juan, vi la santa ciudad. Sí, él vio esas cosas, pero como Pablo no. Pablo recibió un trato exclusivo de parte de Dios, de alguna forma, pero Pablo no se aferró a ello para presumir. Y Pablo, hermano, no se sentía de ninguna manera
un cristiano incomparable en función del resto de la iglesia del Señor. Recuerdo hace tiempo que en alguna ocasión visité a un hermano, por alguna razón lo visité. Y bueno, ya platicando con el hermano, le expresé la razón por la que yo le había ido a visitar. Y el hermano me dijo entonces: mire, hermano pastor, yo estoy consciente, ¿verdad?, de que muchas cosas yo no las estoy haciendo bien. Estoy consciente de que le estoy fallando a mi Señor. Pero hermano, Dios me bendice. Dios me bendice. Soy un hijo consentido del Señor. Esas fueron sus palabras. Yo estoy consciente de que he fallado, yo estoy consciente de que muchas cosas no las estoy haciendo bien, pero Dios me bendice porque soy un hijo consentido del Señor. Y cuando me dijo así, pues literalmente que me quedé de a cuatro, ¿verdad? Y dije, pues ¿cómo, no? ¿Cómo puedes pensar que a quien le estás fallando, a ese Padre Celestial a quien no estás viviendo para Él como ese Padre querría que vivieras, te va a tratar como un hijo consentido? Y mire, ¿cuántos creyentes piensan así de sí mismos? Yo soy un hijo consentido del Señor. Pero para no tronarles la burbujita así tan rápido, ¿verdad? Dice uno, bueno, ¿consentido? No. No, Dios no tiene hijos consentidos. Nosotros los padres de familia podemos cometer el grave error de hacer menos a un hijo que a otro. Cuando es un hijo único, bueno, pues ni modo, a veces se le da toda la atención a ese hijo único, pero cuando tienes 2 hijos o 3 o más, no puedes hacer diferencia entre uno y otro. No deberías, más bien, porque si se hace muchas veces. A porque se parece mucho a mí, lo trato mejor que aquel que se parece a su papá. Y como su papá le cae mal, pues bueno, entonces va a tratar mal a aquel que parece a quien le cae mal, ¿no? Bueno, entonces los papás sí podemos hacer diferencia entre los hijos y podemos consentir a uno sobre otro, pero Dios, hermano, no hace eso. Dios no actúa así. Hebreos dice que nos trata como a hijos, no como bastardos, ¿sí? Todos somos hijos de Dios. Si usted ha creído en el Señor, si usted ha nacido de nuevo en el Señor, usted es hijo de Dios. Juan 1:12. Eso Dios no lo discute con nadie, pero de ahí a que me trate a mí mejor que a otro, eso, hermano, no funciona así con Dios. Como le he dicho, hay gente que me ha dicho, pastor, usted tiene la vara alta con Dios. Bueno, ¿cuál? Porque yo no veo ninguna vara. Yo no veo ninguna vara, entonces, y menos que tan alta está. No, si le contara las sacudidas que Dios me ha dado, alguna vez, por alguna razón que estuve convaleciente de una cirugía que al mes me volvieron a meter al quirófano, alguien por aquí dijo, si así trata Dios al pastor, si así trata Dios al pastor. Hermano, Dios trata mejor a unos que a otros. Yo no veo en la Biblia que Dios tratara mejor a Pablo, ¿verdad? Y lo vamos a ver la otra semana, no lo vamos a ver hoy. Pablo dice, y para que las revelaciones, las visiones, no me llevaran a un punto de creer que soy lo mejor de lo mejor, que soy la crema y la nata del ministerio cristiano, Dios me ha puesto un aguijón en la carne, un mensajero del diablo que me dé de cachetadas para que me ubique donde debo estar todos los días. Y hermano, Dios hace lo mismo con todos nosotros sus hijos y no nos pregunta si queremos, si estamos de acuerdo. Dios nos trata como sus hijos. Pablo reconoce, hermano, aquí que aquellas revelaciones fueron algo demasiado grandes, en este caso para con él. Y lo hace Pablo pensando, ¿y yo por qué? Es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a Pablo lo llevó al tercer cielo a ver esas cosas extraordinarias? Como si Pablo fuese mejor que cualquiera. Pablo dice, no, yo no soy mejor que cualquiera. Y podría pensar y poder ponerme a analizar las cosas, y Pablo caería en el mismo punto de decir, yo no valgo más que nadie, y no entiendo cómo es que Dios me llevó a mí a ver esas cosas tan extraordinarias, porque pudo haber sido cualquiera. Cuando la gente habla, por ejemplo, de María, ¿verdad?, la madre terrenal de nuestro Señor, ¿verdad?, y habla de ella con cosas grandes, y
Muchos tal vez rezamos, ¿verdad? Y dijimos, sí, la madre de Dios, nacida sin pecado original. Dice, no, bueno, ¿cómo? ¿Cómo que nacida sin pecado? Si la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Debería de decir ahí, excepto María. Pero no lo dice. Todos hemos pecado, incluyendo a María. Y todos necesitamos un Salvador, incluyendo a María. Entonces Pablo diría, yo no soy mejor que nadie. Si Dios me permitió esto, es para que yo pueda reconocer que Dios es bueno y pueda dar testimonio de la grandeza, la misericordia, la bondad, el amor, la fidelidad de ese Dios que nos trata a todos igual. Cuando Dios bendice a alguien y sientes que no te bendice a ti, no digan, ahí está, a ese sí, a mí nunca Dios me hace caso. No digas eso, no lo digas, porque Dios te da la vida a ti también, te da aire. Que Dios permita que alguien tenga un poco más que tú no significa que valga más que tú, ni lo ame Dios a esa persona más que a ti. No, son circunstancias. Tú no tienes más de Dios en ti que lo que yo tengo de Dios en mí. El mismo Dios mora en nosotros. El mismo Dios. Entonces Pablo reconoce que esas cosas que Dios le permitió fueron inmerecidas. Pablo seguía siendo un hombre de carne y hueso. Un ser humano con la capacidad para ser orgulloso de sus logros, arrogante por lo que había alcanzado. Ninguno de los apóstoles que estuvieron con Cristo tuvieron tan grande honor de ver y oír cosas tan extraordinarias como a él se le permitió. Por lo tanto, el riesgo de caer en el orgullo en el caso de Pablo y en la arrogancia humana era demasiado alto en el caso de Pablo. Y Pablo reconoce que Dios lo conocía tanto como para pensar, este se va a ensoberbecer por lo que le dejé ver. Este se va a ensoberbecer por lo que le dejé contemplar. Así es que ahí le va un aguijón. Y la palabra en el original se puede traducir una estaca. ¿Sí? Usted ha visto las estacas, esas que usan, por ejemplo, para amarrar los lazos, ¿verdad?, de los circos. Unas cosas enormes, las meten y ahí amarran para poder tensar las lonas, de modo que aquello no se arranque, lo tienen que meter bien profundo, por lo tanto es una estaca grandísima. No es un aguijoncito de una abejita, no, es algo que te produce dolor, que te va a partir literalmente. Pablo dice, para que estas cosas no me llenen de orgullo y no me hagan sentir que soy lo mejor de lo mejor, el Señor ha mandado un aguijón en mi carne que me ubique y me ayude a estar en la posición donde yo debo estar. Hermano, a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que nos ayude a darnos cuenta de lo que somos, de lo que no hemos dejado de ser. Mira, si tú lees la Biblia y ya la leíste 30 veces, no creas que eres una repetición de Moisés en la actualidad. No. Si crees que conoces cosas extraordinarias de Dios porque fuiste a un instituto bíblico, porque fuiste al seminario, porque has tenido muchas clases de teología, mira, no creas que ya le puedes enseñar al Espíritu Santo. No es así. Tú sigues siendo de carne y de hueso. Un pecador protegido por la gracia de Dios, revestido de la gracia de Dios, sostenida por el amor de Dios. Eso eres, un pecador. Lea usted Romanos capítulo 7, como Pablo dice de él ahí en Romanos capítulo 7. Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno y lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pecador, pobre de mí, vendido al pecado. Entonces, Pablo, hermano, no se daba ínfulas de grandeza, no se hinchaba como sapo orgulloso creyendo que era lo mejor de lo mejor. No. Entonces, Pablo pues reconoce que Dios en su soberana voluntad decidió para él algo que Pablo nunca hubiera podido pedir para sí mismo, hermanos. En sus 5 sentidos, Pablo jamás le hubiera dicho, Señor, ayúdame a mantenerme humilde, por favor. No, Pablo nunca se lo hubiera dicho en sus 5 sentidos, pero Dios decidió para él. Alguien me dijo en alguna ocasión, y se lo he dicho, cuando cantamos ese canto de quebrántame, transfórmame, moldéame, alguien me dijo, pastor, yo no canto eso. ¿Y por qué?
¿Usted cree que estoy loca para cantarle a Dios que me quebrante? No, dice, pues ¿cómo? No. Y le digo, hermana, ¿usted conoce al Señor? Sí. ¿Usted es hija de Dios? Sí. Ah, bueno, pues entonces Dios no necesita permiso de usted para hacerlo. Dios lo va a hacer cuando Él decida que usted necesita ser quebrantado. Cuando Él decida que usted necesita ser molida, Dios lo va a hacer. Hermanos, Dios no nos pregunta si estamos de acuerdo con su metodología, con sus sistemas, con sus formas. Dios simplemente lo hace. Lo que suceda de ello es cosa nuestra. Pablo no maldijo por eso. No, Pablo bendijo a Dios por su decisión. ¿Se acuerda de Job? Ve a Job en las Escrituras. Dios estaba en su trono y llegaron los siervos del Señor, y entre ellos, dice Job capítulo 1, llegó el diablo también. Y Dios le dijo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él, varón prudente, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire la opinión de Dios hacia Job. ¿Y qué le dijo el diablo? Ah, pues sí. ¿Quién no va a ser como ese si lo has rodeado de tantas cosas tan buenas, delicadas y bonitas y caras? A ver, quítaselo, a ver si no blasfema en tu cara. Y Dios le dijo al diablo: pues está bien, te doy permiso de que le quites todo, incluyendo sus hijos. Y Dios se lo quitó todo, hermano. Todo lo perdió. ¿Qué dijo Job? Ahí está, ¿para qué voy al templo? ¿De qué me sirve leer la Biblia? Y ahí me quedé pobre. ¿De qué me sirve tener a Dios en el corazón si ahora no tengo nada? Mire, Job no dijo eso, hermano. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y de nuevo regresó el diablo, porque no se conformó. Y Dios le volvió a decir lo mismo al diablo: aunque me incitaste contra él, ¿no ves que mantiene su integridad? Y le dice el diablo: ah, pues sí, toca su carne y vas a ver si no blasfema en tu presencia. Y Dios le dijo: está bien, te doy permiso de que toque su carne, pero no lo mates. Y fue y le pegó una sarna tan terrible al pobre Job que no le bastaban las uñas para rascarse, tenía que rascarse con un pedazo de olla la sarna que tenía en su cuerpo. Pero ¿cuándo blasfemó? Nunca. Lea usted el libro de Job, al final Dios bendice a Job por su lealtad, por su convicción, por su fidelidad a Dios. Hermano, a veces Dios tiene que permitir que una sarna maligna llegue a nuestro cuerpo. Tiene que permitir ciertos dolores en nuestra vida, a veces físicos, a veces emocionales, a veces afectivos, a veces de diversas clases, para recordarnos que no estamos aquí para la eternidad. No, esto es pasajero. Que esto que tenemos, la vida que Dios nos da, la familia, sus hijos, aun cuando son valiosos porque Dios nos ha dado, la esposa, el esposo, papá, lo que sea que Dios nos ha dado, hermano, es temporal, pero no es aquello a lo que nos debemos aferrar. Aquello a lo que nos debemos aferrar es a Cristo. Pablo entonces reconoce: pues sí, Dios me ha dado un aguijón. Dios no le preguntó a Pablo si quería, simplemente decidió para él. Porque Dios no suele preguntar si estamos de acuerdo con sus planes y propósitos para nuestra vida. Simplemente lo lleva a cabo. Si usted es hijo de Dios, y si usted ha vivido en carne propia el hecho de que Dios trata con usted como a un hijo, no se queje si hasta ahora no lo ha hecho. O no siga quejándose si esa ha sido la forma de vivir. Porque Dios simplemente decide lo que Él cree que es mejor para nosotros. Y así lo hace, nos guste o no. Nos trata como a hijos. No nos va a tratar de otra forma. Usted es hijo de Dios, entonces si usted es hijo de Dios, lo va a tratar como a su hijo. Yo no le pido permiso a mis hijos para corregirlos. Yo no les pido permiso. Para regañarlos no les pido permiso. Simplemente lo hago. ¿Por qué? Porque sé que es bien para ellos. Dios, hermano, no es como yo.
Entonces Dios decide de manera perfecta lo que es mejor para nosotros como hijos de Él. Dios decidió que no iba a permitir que a causa de las revelaciones y visiones concedidas a Pablo, se volviera orgulloso y soberbio, porque pudo haber sucedido. Pablo era un hombre susceptible a esas cosas también. Pero, ¿qué era ese aguijón en la carne? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, Dios me ha enviado un aguijón, un mensajero, un ángel de Satanás, que me abofetee para que no me ensoberbezca de manera grosera? Entonces, ¿qué era ese aguijón? Bueno, no lo vamos a ver hoy, lo veremos la otra semana, si Dios lo permite, y vamos a tratar de comprender el texto de la palabra del Señor para nuestro bien, porque de igual manera que Dios lo hizo con Pablo, sin duda alguna, lo va a hacer con cualquiera de nosotros en el momento en que así Dios determina que lo necesitamos. Vamos a orar, con eso concluimos. Bendito Señor, en esta tarde estamos muy agradecidos, Señor, por la bendición de poder ver tu palabra, Padre, y entenderla para nuestro bien. Anhelamos, Señor, de todo corazón que nos permitas, Señor eterno, el poder oírte en medio de todo, y que el consejo de tu palabra, Señor, siempre llegue a nuestra vida con claridad. Queremos, Señor, estar atentos a ella para poder entenderla y no distraídos, Señor, como para no recibir nada de tu palabra. Así es de que, Señor, gracias por el consejo que hoy nos has dado. Permítenos comprender, Señor, que en este plano terrenal donde aún estamos, corremos muchos riesgos, Padre, de olvidarnos de ti y centrarnos en nosotros, Señor. Y si lo hiciéramos, Padre, tú has dispuesto una metodología perfecta de tu parte para hacernos volver de nuevo al camino correcto. Así es de que, Señor, si así fuera, gracias, porque aún de eso te ocupas, y aún, Señor, lo haces sin que nosotros nos desviemos del camino para evitar precisamente un día estar donde no debemos. Así es que gracias, Dios, por el consejo de tu palabra. Lo oímos de corazón y lo recibimos con gratitud. En el nombre de Cristo Jesús, amén.